Que el Señor les bendiga, amados. Con esa oración, ¿quién no predica después? Gracias, hermana Eliana, por la inspiración del Espíritu Santo y por dejarse usar siempre por Él. Tremendo tiempo de oración, de conexión con el Padre. Y doy gracias al Señor por esta oportunidad que Él me da nuevamente de poder compartir la palabra del Señor. Yo dije, el pastor cuando anunció el domingo pasado, dije, voy a estar solo predicando. Pero gracias a Dios por ustedes, amados, por los que han llegado hoy día, con el frío y con lo que a lo mejor puede impedir estar acá. Pero se nota que necesitamos del Señor, por eso estamos aquí. Porque si no lo necesitáramos, si nos diera lo mismo lo que Él tiene para hablarnos, para enseñarnos cada domingo, estaríamos calentitos en nuestra casa, haciendo nuestros quehaceres, pero estamos acá. Y Él hoy día nos va a instruir, así como lo ha hecho todas las veces detrás de este púlpito. Creo que tengo fe que el Señor también hoy día nos va a perfeccionar. Tengo un título ahí para la predicación de hoy día: Restaurando los 5 ministerios. El perfeccionamiento de los santos. A ver, ¿cuántos santos hay aquí? Somos santos porque Jesús es santo. No por lo que hacemos o no hacemos, no por lo torcido que somos, ni lo bueno que pudiésemos llegar a ser, sino que somos santos porque Él es santo. Pero es necesario un perfeccionamiento. Usted me puede decir, pero ¿cómo? Si soy santo, ¿para qué necesito perfeccionarme? ¿Sí? Bueno, esto aparece en la palabra y quiero que lo leamos juntos, porque Pablo atiende este tema y tiene mucho que ver también con lo que estamos viendo en los estudios de Nehemías y de Esdras y posteriormente de Ageo, porque tiene que ver con la edificación del cuerpo de Cristo. Nehemías, Esdras y los profetas que estaban en esa temporada lucharon y volvieron. Nosotros vimos cómo ellos volvieron al pueblo, ¿cierto?, a su lugar, a su ciudad, a Jerusalén, después de la deportación, para edificar. Fueron ordenados a edificar, ¿qué cosa? Muros, piedras, ¿cierto?, levantar puertas, por volver a restaurar el templo y las murallas, ¿cierto? Nehemías desde las murallas, Esdras con Zorobabel comienzan con el templo. Porque esa era la figura de la presencia de Dios en el antiguo pacto. Pero yo me hacía la pregunta durante la semana y en este tiempo: ¿qué es lo que nosotros tenemos que edificar? Estamos estudiando estos libros, pero en el Nuevo Testamento, en la iglesia neotestamentaria que somos hoy día nosotros, ¿qué es necesario que nosotros edifiquemos? Porque si bien estamos edificando nuestra comunidad, ya estamos construyendo, pero eso es el lugar donde nos vamos a reunir. Pero en la iglesia, el cuerpo de Cristo, somos tú y yo. Sea donde sea que nos juntemos. Estamos aquí en un lugar prestado para poder juntarnos y edificar el cuerpo de Cristo. Y pudiéramos hacer esto en una plaza, podríamos hacer esto en una playa, podríamos hacer esto en casas. Pero es necesario edificar el cuerpo de Cristo. Y quiero que leamos juntos en Efesios 4, del 11 al 15, donde aparece esto. Amén. Lo leemos juntos entonces a la cuenta de 3, del 11 en adelante. 1, 2, 3. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud
de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que creciendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¡Wow! Oh, hermano, cómo arde el corazón al leer esto, hermano. He estado meditando este semestre en esta enseñanza tan profunda, amado, que está en la palabra del Señor. Y Él nos enseña a través de ella cómo edificarnos. Conversaba la vez pasada cuando me tocó predicar no sé si alguien se acuerda, fue hace como 4 domingos atrás, menos 5. Cristo en nosotros, ¿se acuerdan? Esperanza de gloria. Cristo en nosotros. ¿Qué es lo que era esa palabra que decía Pablo ahí a los colosenses? Y decíamos que Cristo en nosotros era Cristo formado en ti y en mí. Pablo decía, ¿cuándo nosotros vamos a hacer esperanza para este mundo? Cuando Cristo sea formado en ti y en mí. Y esa vez, cuando conversábamos y recordamos esta palabra, quedamos ahí como al debe, en pause, de ver cómo nosotros podemos ser formados. Si bien decíamos que nosotros teníamos que buscar el proceso de formación para poder impactar la vida de este mundo, porque sabemos y entendemos que este mundo está perdido sin Cristo, y no es una frase cliché. Realmente el mundo está cegado y perdido sin Jesús. A lo mejor ahora no lo ve el mundo y nosotros a lo mejor también nos cegamos muchas veces a eso. Pero va a haber un día en que el Hijo del Hombre va a aparecer en las nubes y va a decir, y ahora sí todos van a decir, era él Jesús. Lo dice Pablo, cuando la señal del Hijo del Hombre aparezca en las nubes y todo ojo le verá, las personas y sobre todo Israel va a decir, era Jesús, el Hijo del Hombre. Era él el Berenacha, era él, el de Daniel 7. Gloria a Dios. Jesús dijo antes de irse a la cruz, dijo, no voy a volver a este lugar, a Jerusalén, hasta que el pueblo, hasta que Israel diga, bendito el que viene en el nombre del Señor. Las naciones van a tener que decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Si ahora no lo quieren entender por la fe, un día lo van a tener que ver, sea para salvación o para perdición. Y nosotros tenemos, amados, la labor como hijos del Señor de poder predicar el Evangelio y enseñar esto. Ahora, ¿cómo podemos formar? ¿Cómo podemos ser formados? ¿Cómo podemos dejar que Cristo forme nuestra vida? No con nuestras concupiscencias, sino con el diseño del Señor y glorioso. Y hay en la palabra, amados, 5 formas, 5 áreas en que nosotros podemos formar a Cristo en nuestros corazones. ¿Sabía usted eso? Gloria a Dios. Hay 5 ministerios que el Señor dejó y que la primera iglesia de Antioquía, si usted busca ahí en Hechos 13, la primera iglesia de Antioquía experimentó estos 5 ministerios que lo acabamos de leer. Pasamos rápido, pero a lo mejor no se dieron ni cuenta, pero estaban ahí. Efesios 4:11, Pablo fue formado en la primera iglesia de Antioquía. Pablo, Jesús lo llama, se encuentra con él en Damasco, camino a Damasco, y Jesús se le aparece, dice la palabra, y él cae como muerto al suelo, queda ciego por un tiempo, por la gloria de Jesús. Se encontró con Jesús, fue llamado a ser apóstol. Después de estar matando cristianos, ahora Jesús le dijo, ahora vas a ir para predicar el Evangelio. Y vas a ser testigo en los gentiles. Y Pablo
es tan impactado por Jesús que él después es llamado por Bernabé. Usted lo puede ver eso después en Hechos 13, cómo es llamado para ir a esta iglesia de Antioquía y estar ahí para ver el movimiento espiritual que estaba sucediendo ahí. Las personas eran sanadas, personas profetizando, maestros eruditos de la palabra enseñando la palabra de verdad, pastores cuidando las ovejas, enseñándoles, apóstoles siendo enviados como flechas para todo el Medio Oriente. Esa iglesia de Antioquía, hermano, en el año 42 en adelante, fue la primera iglesia gentil. ¿Y sabe usted que fue la primera iglesia donde a las personas se le llamaron cristianos? ¿Y por qué creen ustedes que fueron la primera iglesia que empezaron a ser llamados cristianos? A pesar de que estaba la iglesia de Jerusalén en ejercicio desde el 30 al 42, la iglesia donde estaban los apóstoles, los que siguieron a Jesús. Pero ¿qué pasó en Antioquía? Fue el primer movimiento gentil del cual eres tú y soy yo. Nosotros no somos judíos, somos parte de ese movimiento gentil, donde Dios comienza a derramar su espíritu de tal forma, amado, de tal manera, que fue una revolución para todo el Medio Oriente, y Pablo escribe todas sus cartas desde ahí en adelante para enviarlas y empezar a pastorear a Efesios, a Colosenses, a Filipenses, desde el centro de control, de ese lugar de avivamiento que era Antioquía, en el año 42. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque ¿cómo podemos lograr ser formados? ¿Cuántos quieren participar de ese proceso de formación? Primero, porque de ahí tenemos que partir. Desde nuestro querer vamos a lograr ser formados. Y no te mires a ti mismo, no mires tu edad, no mires tus recursos, no mires tu educación. Miren, gente, los discípulos, solamente miremos a los discípulos y nos vamos a dar cuenta de que el Señor puede hacer cosas grandes. He estado un poco revisando los capítulos de Chosen, no lo voy a spoiler, no se está grabando esto, así que no importa. Pero no sé si alguno los conoce, la verdad que pueden algunos criticarlo, ¿no? Pero me ha apasionado, amado, poder ver a Jesús en acción. En acción esta serie Los Elegidos, si lo quieren buscar. Pero hay muchas cosas apegadas a la Biblia, descartando a lo mejor la hojarasca, ¿no? Pero en general me ha abierto los ojos poder ver a Cristo como lo expresan los evangelios. A Cristo formando a sus discípulos, y también conmovido y abrumado por ver a sus discípulos que no entendían. Entonces no te sientas que si no entiendes algunas cosas, si dices no tengo a lo mejor la capacidad de estar aquí adelante predicando, como yo tampoco me lo siento, pero cuando el Señor me llama obedezco nomás. Pero usted me viera en la casa así como estoy tiritando. Alejandro sabe. Pero entiendo de que el Señor nos ha llamado, amado, con un llamamiento a cada uno de nosotros. A ustedes, a mí. Y yo quiero invitarle a que conozcamos hoy día 5 áreas donde tú puedes trabajar, donde tú puedes formar a Cristo en tu vida y en tus generaciones. 5 áreas donde podemos edificar la iglesia Encuentro, donde puedes edificar tu vida y también ayudar a la edificación del cuerpo de Cristo. Y es ahí donde se derriban los comentarios, las personas que dicen que viven el evangelio solo. Yo soy evangélico y yo vivo solo y yo me salvo solo. Porque el Señor no edificó la iglesia en una sola persona, Él edificó el cuerpo. Y el cuerpo somos tú y yo. Y a la medida que tú crezcas, vas a edificarme a mí. Y a la medida que yo crezca, te voy a edificar a ti. Porque somos parte del mismo cuerpo. ¿Cierto? Amén. Bueno, vamos a la palabra entonces. Vamos ahí. Me salté varias cosas, pero vamos ahí. Quiero unas preguntas que tengo ahí, por favor. Y en función a esto, yo me hacía estas preguntas y quiero compartírselas.
pensando en esta edificación que veíamos en Nehemías, en Esdras, me preguntaba esto: ¿cuál es la forma de edificar la iglesia hoy? ¿Cuál es el diseño de Dios para la iglesia neotestamentaria? Se lo había dicho recién. ¿O qué ámbitos de nuestra iglesia y vidas es necesario hoy día que nosotros reedifiquemos? Piensen eso durante la predicación. ¿Qué áreas de mi vida necesito reedificar? Y a veces para reedificar es que tumbar las mesas. Hay veces que para edificar nuevamente hay que derribar cosas, como lo hizo Jesús. Y como se hizo también en el libro de Nehemías. ¿Se recuerdan cuando tuvo que agarrar a todos los que estaban en ese cuarto, donde se había destinado para otras cosas, y era el cuarto donde se guardaban los utensilios y todas las cosas? ¿Se recuerdan de eso? Y ahí en Nehemías aparece, sacaron todo eso, limpiaron el lugar y volvieron todo lo que tenía que ir ahí. Jesús también tumbó las mesas de los cambistas cuando vio que en lo que habían convertido la casa del Señor en un mercado donde habían ganancias y habían impuestos injustos. Y el Señor dijo: ¿en qué han convertido la casa de mi Padre? Bueno, yo me preguntaba esto: ¿qué necesito hoy día, o qué nosotros como iglesia necesitamos para poder reedificar? Después, ¿en qué estaba pensando Jesús cuando funda la iglesia? Y cómo vivió la iglesia primitiva del Evangelio sus primeros pasos. Y lo vemos aquí. Un ejemplo, la iglesia de Antioquía en el año 42. Entonces, vamos a ver, hay 5 ministerios, amados, que se mencionan ahí en Efesios. Por favor, el texto, y vamos a leer la primera parte. Y quiero que lo leamos fuerte y claro, juntos, para que se nos vaya quedando esto. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hasta ahí. Lo primero que quiero decirle, amados, es que este diseño va a funcionar sí o sí. Sí, amén. Aunque nosotros no lo veamos hoy día, aunque haya muchos paradigmas. Hay muchos paradigmas con estos ministerios, sobre todo con el ministerio profético y con el ministerio apostólico. Hay muchos paradigmas. Tú puedes buscar en las redes y hay miles de interpretaciones respecto de esto. Si hay más apostolados, si no hay más apostolados, si son solamente los apóstoles de Jesús o pueden haber más apóstoles. Y no se han dado cuenta, amado, y lo que hoy día quiero compartirle, por favor, le pido que lo agarre. Porque cuando yo lo agarré, Señor, dije: Señor, y ardió mi corazón con respecto a esto. Entonces dice: y él mismo constituyó. ¿Quién lo constituyó? Jesús. Entonces va a funcionar. Entonces existe. Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Él lo constituyó. Y ahora vamos a ver para qué Él constituyó estos ministerios. Dice: a fin de perfeccionar a los santos para obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y aquí quiero derribar un primer paradigma que yo pensé por mucho tiempo y me abrumaba también esto. Porque de muy chico se me enseñaba que solamente existía el ministerio pastoral y el evangelístico, eran los dos. O sale a evangelizar o se convierte en pastor, pero no había nada. Pero fíjense, amado, lo que dice el Señor. Leámoslo bien, dice: Él constituyó estos, los 5 ministerios, a fin de perfeccionar a los santos para la obra. ¿Para qué están los 5 ministerios? Las 5 áreas que vamos a revisar en detalle cada una están para perfeccionar ¿a quién? A los santos. ¿Y quiénes van a hacer la obra del ministerio? Los santos. Y muchas veces, y yo sé que es así, que a lo mejor usted lo ha escuchado, hemos visto que los apóstoles son personas que están adelante en las alturas, pareciera que en otra categoría, los pastores y los evangelistas o los profetas, para que le diga algo, le interprete algo.
texto está diciendo, amado, estos ministerios Él los constituyó para perfeccionarte a ti y a mí. ¿Cuál es la labor principal de un profeta, de un evangelista, de un pastor, de un maestro? Es perfeccionar al cuerpo de Cristo. No es extraer una interpretación privada, ni para un pastor, ¿cierto? Tampoco estar cargando con las ovejas todo el tiempo, sino que es perfeccionarlas para que funcionen por en sí mismas. Y tú y yo somos parte de los santos que tenemos que ser perfeccionados. Y dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, ¿para qué? Wow. Cuando seamos perfeccionados, y yo no lo digo desde acá, amado, porque lo he hecho, por favor, no me miren a mí. Miremos todos juntos la pantalla que está ahí y digamos, para la edificación del cuerpo de Cristo, a fin de perfeccionar. Yo espero que usted en este minuto esté ardiendo su corazón para conocer cuál es la labor que tiene de esos 5. Y se va a dar cuenta, y yo me di cuenta de esto, que tengo que cultivar los 5. Porque los 5, amados, son características del carácter de Cristo. Cristo el profeta. Cristo el maestro de maestros. Cristo el evangelista. Cristo el apóstol de los apóstoles. Cristo el pastor. El buen pastor. Son 5 características del carácter de nuestro Señor. Y cuando veamos esto, hermano, y entendamos esto, vamos a querer cultivar esas características. Si bien cuando Él te puede haber asignado una labor, usted a lo mejor se puede identificar con la compasión por las almas, pero eso no significa que no va a estudiar la palabra, que no significa que va a oír y buscar instancias de poder oír proféticamente al Señor. Eso no significa que no va a pastorear y a discipular, sino que usted va a tener una asignación especial, pero usted cada día va a buscar el carácter del Cristo en estas 5 áreas. Y yo quiero, hermanos, mostrarles un cuadrito que preparé para que podamos entender mejor esto. Después vamos a leer todo lo otro. Ahí vamos. ¿Se alcanza a ver? Sí, amén. Miren, 5 ministerios que nos muestran 5 partes del carácter de Jesús. Vamos a ver qué parte de Cristo es cada ministerio. Luego vamos a ver qué parte del cuerpo de nosotros vamos a tener que edificar. Y finalmente, con qué nos conecta cada uno de estos 5 ministerios. Yo lo único que les puedo decir, amado, después de esto es que hay trabajo que hacer. Tú y yo tenemos que cultivar ya esto. Fíjense, esto se interpreta así. El ministerio pastoral, el que a lo mejor más todos conocemos, ministerio pastoral, uno de los, él dice, y él mismo constituyó, vamos a decir así mismo, pastores, ¿sí? Después, y él mismo constituyó maestros, le puse bíblico, pero es maestros. Después él mismo constituyó profetas, él mismo constituyó evangelistas, y él mismo constituyó apóstoles. Entonces, y él mismo constituyó pastores. ¿Cuál es la labor del pastor? ¿O qué es lo que va a suceder cuando nosotros cultivemos el ministerio pastoral de Jesús? Es que nuestro carácter va a ser formado. ¿Qué parte de nuestro cuerpo es esto? Nuestro corazón. Dice que del corazón nacen las buenas intenciones, las malas intenciones. Nuestro carácter se tiene que formar aquí primero, y cuando esté formado, de aquí va a salir hacia afuera lo agradable, lo perfecto, lo santo, lo humilde. Y
¿con quién nos conecta el ministerio pastoral? Con el cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. ¿Bien? Y él mismo constituyó maestros. ¿Qué parte de Cristo es esta faceta de Jesús? Su sabiduría. Cuando tú comienzas a experimentar y a estudiar la Biblia, a estudiar la palabra del Señor, a meterte en las Escrituras de forma verdadera y con un corazón lleno para poder sacar todo lo que está ahí y poder que el Señor te llene de ahí, va a empezar a haber sabiduría en tu vida. Y eso va a poder subir una renovación de tu mente. ¿Y con quién te va a conectar eso? Con las Escrituras, día y noche, día y noche, día y noche. Y él mismo constituyó profetas. ¿Y qué es lo que es el ministerio profético? Es la parte de la sensibilidad de Cristo. Díganme si hubo un hombre más sensible que Jesús. Yo voy a ir leyendo características que anoté de Cristo, de su carácter, y usted vaya meditando en eso. Las quise anotar para que no se me vaya ninguna, y vamos a ir viendo una a una, ¿ven? Entonces vamos a ir viendo. Él mismo constituyó pastores. Sin duda alguna, Jesús es el mayor ejemplo de obediencia que podemos imitar. ¿Se recuerdan ese pasaje? Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Manso y humilde como un cordero, fuerte y tajante cuando se trataba de defender la justicia. Lavó los pies de sus discípulos, tiró las mesas de los que profanaban el templo. Los niños se le acercaban para oír tiernamente sus palabras. Lloró profundamente por la muerte de su amigo y por Jerusalén. Se alegró y reía por la sanidad de muchos y su salvación. Multitudes querían seguirle. Sus palabras eran como de otro mundo. No hablaba como los eruditos de la actualidad. Bondadoso, misericordioso. Él es el buen pastor. ¿Podemos colocar este texto más adelante? Juan 10:11 dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Quieres tener el carácter de Jesús? ¿Quieres aspirar algún día a ser pastor? ¿O pastora? Amén. Comienza hoy a cultivar el carácter de Cristo. De lo que acabo de leer, comencemos juntos a cultivar la bondad, la misericordia. Esto que el Señor tenía y que no lo tenía nadie más. Esto que las multitudes hacían que se agolparan donde Él. Lo que hacía que los niños corrieran detrás de Él y gritaran Hosana, el Hijo de David. Hagamos esta oración juntos para poder pedirle al Señor: Señor, por favor, quiero cultivar esta faceta de tu carácter, tu tierno corazón pastoral. A la cuenta de 3. Padre, anhelo desarrollar el carácter de Cristo en mí. Ayúdame a cultivar la dinámica pastoral y a guiar a otros. Amén. Él necesita pastores y pastoras para la edificación del cuerpo de Cristo. Él necesita. Jesús decía, Él veía a las multitudes y las veía como ovejas que no tienen pastor. Y su corazón, vean su corazón. Busquen en la palabra qué cosas el Señor, busquen ahí pastor, Jesús, y van a encontrar facetas y versos donde Jesús nos muestra su carácter. Amén. Vamos al segundo. Primer carácter entonces de Cristo y parte de estos 5 ministerios del pastorado. El segundo es el ministerio bíblico. Él dice: y Él mismo constituyó
maestros. Y quiero también hacer un escrito como este poema que estaban leyendo recién. ¿Qué es lo que veo yo en la Biblia de Jesús, en su sabiduría? Sin duda alguna, Jesús es el mayor ejemplo de sabiduría que podemos ver. Su juicio era perfecto. Cuando esperaban que gritara, guardaba silencio. Cuando esperaban que siguiera haciendo milagros, se apartaba para orar al Padre. Cuando quisieron callarlo, habló con denuedo y autoridad. Escondía los tesoros a los importantes y se los revelaba a los pequeños. Usaba parábolas y alegorías para traducir las profundidades de misterios. Todos querían escucharlo. No hablaba como los fariseos ni como los escribas, sin duda alguna. Si deseas adquirir la sabiduría de Cristo, debes cultivar hambre por las Escrituras. Dice que Jesús desde pequeño se apartaba para estudiar las Escrituras. A los 12 años los vieron enseñándole a los fariseos con esa gracia que solo el Padre pudo darle. Y eso está disponible, amados, para ti y para mí. Él quiere que tú tengas y vivas una vida sabia, con sabiduría y entendimiento. Su palabra es la mayor fuente de sabiduría. Léela, medita de día y de noche y encuentra a Cristo en cada una de sus palabras. ¿Se fijan que es el ministerio bíblico o el ministerio de la maestría? Tiene que estar pero muy conectado a la sabiduría que el Señor también cultivó. Y esa sabiduría, hermanos, solamente la podemos encontrar aquí, en su palabra. Pero no para llenarnos de información, sino para pedirle al Espíritu Santo que por favor nos revele lo escondido que está acá, lo que el corazón del Señor quiso revelar. Amén. ¿Cuántos maestros hay acá? Amén. Vamos a hacer esta oración juntos. Leamos primero. Mateo 7:28 dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Sí? Vamos a esta oración. Cierra sus... No, ábralos un poquito. Levante sus manos y por arriba. 1, 2, 3. Padre, anhelo la sabiduría de Cristo. Ábreme las Escrituras y haz arder en mi corazón al leerla. Amén. Amén. Muchos maestros saldrán de aquí entendidos en las Escrituras. Primera predicación de Pedro: un pescador se convierte en 3,000. ¿Cómo el Señor no nos va a usar a nosotros? Pedro, cuando llegue arriba, me va a decir: ¿cómo que un pescador? Ya, vamos. Ministerio profético. Y se me abrió mucho el entendimiento, hermano, cuando vi este ministerio, porque es muy criticado de que hoy, que después de Cristo no hay profetas, ¿sí? Siendo que esta palabra está dándose a una iglesia gentil después de Cristo, en el 42. Eso quiere decir que hay profetas neotestamentarios. Pero no el profeta, hermano, que la gente se amontona y espera que yo le dé una revelación. Le digo: mira, tú te casaste con este, te vas a hacer esto otro. No es ese ministerio. El ministerio profético no tiene que ver con eso, hermano. Eso era en el Antiguo Testamento, porque Dios le hablaba al profeta y el profeta le hablaba al pueblo. Pero en el Nuevo Testamento el ministerio profético tiene que ver cómo tú oyes al Padre. Cómo tú oyes y ves al Padre, porque el profeta siempre lo pensamos hablando, nos imaginamos al profeta hablando, pero el profeta para hablar tiene que primero escuchar y tiene que tener la sensibilidad para oír al Señor y saber lo que está sucediendo. ¿Cuántos profetas quieren levantarse aquí? Entendidos, con los oídos abiertos, con los ojos del Espíritu, dice la palabra, para poder ver al Señor y seguirlo. Fíjense, voy a también hacer una lectura
de la sensibilidad. La pasión y sensibilidad que Cristo tenía estaba directamente relacionada con su capacidad de ver y oír al Padre. El ministerio profético es la herramienta que Jesús estableció para activar la sensibilidad espiritual en nosotros, la habilidad de oír y la habilidad de sentir al Padre. Jesús no hacía nada que el Padre no le dijera. Él es el profeta de los profetas. Fue esta cualidad de Jesús que lo llevó a cultivar esa pasión por mantenerse firme hasta la cruz, puesta su mirada en obediencia. Si hay un resultado de lo profético en nuestra vida, es la obediencia. Porque yo estoy viendo al Señor, veo lo que estoy sucediendo, las dificultades que tengo, los problemas que tengo, pero yo miro al Señor y sigo con pasión. Señor, ahí está mi meta. Y yo prosigo la meta, como decía Pablo. Continúo, no me detengo. Pero si tú estás cegado, viviendo el Evangelio, viniendo a la iglesia los domingos, yéndote para la casa los lunes, viviendo los problemas de los lunes, de los martes, de los miércoles, que parece que los problemas ya tienen un día marcado, es como que parece que se van repitiendo todos los lunes, tengo el mismo problema. ¿No le ha pasado a usted? Me pasa a mí nomás eso. Yo soy el carnal aquí. Pero como que si no tenemos la sensibilidad, entiéndame eso, si no tenemos la capacidad de ver y oír al Padre en vivo, en directo, todos los días, Señor, ¿qué es lo que quieres para mí hoy día, Señor? ¿Qué estás viendo? ¿Para dónde estás yendo? ¿Para dónde quieres que yo vaya? Esa sensibilidad de sentir y vivir en vivo el Evangelio nos puede llevar por caminos de perversidad. Cuando nos vamos por el camino ancho y somos fácilmente engañados por el diablo, es cuando no estamos oyendo y cuando no estamos viendo al Señor. El ministerio profético neotestamentario no se refiere a un profeta en un púlpito diciendo que tenemos que hacer o no, sino más bien a personas, hijos e hijas, que aprendemos a oír al Padre y enseñar a otros a oírlo, para encaminar nuestra vida por caminos correctos. El profeta es aquel que oye al Padre y le enseña a los otros a oír. Ese es el ministerio profético neotestamentario, hermano. Amén. Por esto cantamos, y yo por eso me encanta. Antes yo cantaba Abre mis ojos, sin entenderlo. Pero ahora canto Abre mis ojos, oh Cristo, para poder ver tu gloria. Entendiendo esto, Señor, abre mis ojos, Señor, abre los ojos de mi entendimiento para poder verte. Yo quiero verte, Señor, yo quiero verte, Señor, yo quiero verte, Señor. Para activar el ministerio profético en nuestra vida, amén. ¿Cuántos profetas hay acá? Amén. Ya entendieron que no estoy hablando de esa persona que se para a decir cosas adelante, sino aquel que aprende a oír al Señor. Amén. Hagamos la oración. Veamos primero un texto. Juan 5:19 dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede ser el Hijo ser nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igual. Amén. ¿Se fijan que hay que ver? Sí. Oremos. A la cuenta 3. 1, 3. Padre, enséñame a oír tu voz y a percibir tus movimientos. Dame oídos para oír, ojos para ver y un corazón correcto para entender. Amén. Que tu oración diaria, hermanos, sea levantarse en la mañana y decir: Señor, dame ojos para ver, dame oídos para oír, dame un corazón para entender. Líbrame del mal, líbrame del maligno. Señor mío, vamos con el cuadro, ya vamos. Yo sé que no quieren terminar, yo tampoco, pero vamos con el cuadro. ¿Cuántos evangelistas hay aquí? Gloria. Ministerio evangelístico. ¿Qué es el ministerio evangelístico? El ministerio evangelístico, amados, según lo que dice la Escritura, según lo que vemos ahí, es aquel que cultivó la compasión de Jesús.
Es una faceta de Jesús. Cuando Él dice, y Él mismo constituyó evangelistas, está diciendo, Él va a levantar personas con su corazón, con su compasión. Gloria a Dios. Si usted revisa los evangelios, amados, el motor de todo el ministerio de Cristo, desde los 30 años hasta los 33, cuando Él inicia y termina su ministerio, fue la compasión por las multitudes, por las personas que no tenían pastor. Una compasión que otra persona en la historia no ha tenido. Así es. Déjenme leerle también una carta que escribí al Señor de esto. Dice, en este proceso de crecer a la imagen de Cristo, hay un área de Jesús que es determinante. Que cada uno de nosotros desarrollemos, y es su compasión. El ministerio profético satura el corazón, el ministerio evangelístico satura el corazón del cristiano por la necesidad del prójimo. Claro, podemos decir, no, yo, Gloria, yo soy maestro erudito en la palabra y ahí me manejo. Pero vamos a darnos cuenta de que eso no es la intención del Señor. El Señor quiere hacerte erudito en la palabra, sí, pero quiere que cuando veas al prójimo le tiendes la mano. Cuando veas a alguien en necesidad, que vayas, que estés en la primera línea de batalla para poder cultivar la compasión de Jesús. Jesús dijo, véanme a mí. La compasión por los perdidos fue el combustible que movió a Jesús esos 3 años. Cada sermón que daba lo hacía con lágrimas en sus ojos. Su conexión con quienes lo escuchaban era profunda y sus palabras como flechas clavadas en sus corazones. ¿Se fijan que Jesús cuando daba un mensaje no lo daba así como al viento, sino que Él tiraba una flecha y alcanzaba a uno y a otro? Y no hablaba solamente para sanar. No se acercaba a los leprosos para sanarlos solamente, sino que perdonaba sus pecados y los abrazaba. Él está acá, hermano, y Él está para llamarte para que seas un evangelista. Y no solamente el que piensa, ¿cierto?, ir a otro país o ir al Amazonas a predicar, sino que Él necesita que cultives la compasión hoy. Si Él te llama a ser evangelista, gloria a Dios, para irte a otro lugar y sacarte de nuestro medio, pero todos los días tienes que cultivar la compasión de Jesús. Tenemos que cultivar la compasión de Jesús. Antes de sanar, Jesús miraba a los ojos y sanaba su necesidad espiritual. Les daba identidad. No era solamente hacer el milagro. Y eso habla de una conexión de Él, la importancia que le daba. Más que una exhibición pública de poder, le interesaba el corazón de quienes lo estaban mirando. Establecía puentes, derribaba muros, en pos de abrirles el entendimiento. Los niños se sentían seguros, abrazaba a los pecadores con amor. Los leprosos se sentían incluidos. Eso es lo que vemos en la palabra. Su corazón estaba saturado de amor y compasión. Y esto es importante para todos lo que hemos visto, amados. Si una parte de esta carácter de Jesús, si una parte falta, es porque nos falta una parte de Cristo. Dele vuelta a eso. Si hay algo, si nos falta compasión, algo nos falta de Jesús. No es todo. Si nos falta sabiduría, hay algo de Cristo que nos falta. Y debemos nosotros decir, Señor, por favor, gritarle al Señor, por favor, quiero cultivar las 5 áreas que engloban en parte lo que tú hiciste y nos mostraste, nos enseñaste cuando viniste a esta tierra. Amén. Vamos a leer Lucas 4:18, a la cuenta de 3. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año del Señor. Ese es el corazón de nuestro Señor.
Él es el evangelista. Sí. El evangelista de evangelistas. Amén. Oremos. 1, 2, 3. Padre, ayúdame a crecer en la dinámica evangelista. Quebranta mi corazón al ver a los perdidos y conéctame con su necesidad. Anhelo la compasión de Cristo en mí. Amén. Oh Señor. Último ministerio. Ministerio apostólico. ¿Qué es lo que representa un apóstol? Si usted se imagina al apóstol Pablo, que es uno de los que conocemos más porque él escribió bastante, casi, no sé, diría yo, casi un 50, no sé si ya estará calculado eso, pero es un gran porcentaje del Nuevo Testamento lo que el apóstol Pablo nos dejó. Yo veo al apóstol Pablo en la Escritura y veo una persona madura, entrenada, entrenado en todo. Sé vivir con mucho, sé vivir con poco. Y cuando vemos este ministerio, es un ministerio que es una persona que ha logrado entender los otros ministerios, ha logrado cultivar los otros ministerios, los otros caracteres de Cristo, para poder conectarse con los demás. Jesús fue la persona más madura y completa que caminó sobre la tierra. Su integridad ministerial era tan sólida que nadie podía encontrar un punto débil en él. Mateo 22, 15, 33. Le preguntaban si era lícito pagar los impuestos, entre otras cosas. Querían emboscarlo, pero nadie pudo encontrarle el punto ahí para engañarlo. Todos se impactaban tanto de su carácter como de su sensibilidad espiritual. Los 5 ministerios funcionando a cabalidad en Jesucristo el Señor. Su madurez era llamativa. Poseía sabiduría, juicio. El juicio y la sabiduría de un anciano en un cuerpo de joven. Por eso le hablo a los jóvenes también. Yo todavía me considero joven. Y también le hablo a los ancianos. Todos podemos cultivar y ser maduros. Porque les compartía en la predicación anterior que muchas veces cometemos el error de pensar de que ser evangélico es solamente creer y salvarnos. Pero el Señor no nos llamó a eso, solo salvación. Él nos llamó a formar a Cristo en nosotros. Y Cristo en nosotros, esperanza de gloria para el mundo. Él te llama para salvación, te mete acá adentro, te salva, te redime, te pone un anillo en tu mano, te da la oportunidad de vivir. Fíjense cómo lo estoy diciendo, te da la oportunidad de vivir una vida nueva, de pasar a ser parte de un reino eterno. Pero Él también te da la posibilidad de formar en tu vida el carácter de Él. ¿Para qué? ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ahí se enciende todo este motor. Ahí se enciende todo este engranaje, hermano. Ahí encontramos propósito para nuestra vida. Si has perdido el propósito por las situaciones, por simplemente por las cosas que el enemigo te ha ido mintiendo, yo te animo, hermano, que des un salto, un vuelco hacia adelante y comienza a cultivar estas características de nuestro Señor Jesús. Jesús tenía una sabiduría abrumadora, pero a la vez una actitud de servicio conmovedora. Sabía lo que cada uno necesitaba y cómo conducirlos a la verdad. Jesús caminó en la tierra como el modelo integral del diseño de Dios para un ser humano. Él es el modelo integral que nosotros tenemos que anhelar vivir. Así como el Padre lo hizo con Cristo, Él quiere hacerlo con su iglesia. Él establece apóstoles para perfeccionar a los santos.
No hace apóstoles para que nosotros todos lo miremos y lo observemos y hagamos lo que Él hace, sino que el apóstol lo que tiene que hacer es conectar todos los ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo. Es como el arquitecto. El arquitecto en una obra es aquel que está atento a todas las áreas que él diseñó. Y el arquitecto está pendiente. Si él está a lo mejor en campo de batalla, él no está en el campo de batalla ahí colocando los enchufes o colocando el concreto. Él está desde afuera observando que todo funcione. El ministerio apostólico es para eso. Y debemos anhelar llegar a esa estatura, porque vamos a ver a la medida del varón perfecto. Hay una estatura que alcanzar, hermano. Si usted lo quiere ver así, su vida del cristianismo como una escalera que va avanzando, hay una estatura a la cual llegar. Y lo leímos recién, hasta la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cómo llegamos a esa estatura de la plenitud de Cristo? Formando el carácter de Cristo en estas 5 áreas. ¿Leamos? ¿Hay algo para leer? Sí. Estamos terminando ya, vamos. Marcos 6:2, leamos juntos. 1, 3. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, viéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que está? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Había una madurez, una integralidad en Cristo que no era común. Que las personas de ese tiempo no lo veían en los fariseos, no lo veían en los escribas, ni siquiera en el sumo sacerdote. Pero que Cristo tenía una autoridad. Y muchas veces le preguntaron: ¿con qué autoridad haces esto? Dinos, por favor, porque no entendemos. El Señor amado nos está llamando a forjar estos 5 ministerios en nuestra vida. Y ya no piensen más que estos 5 ministerios son para algunos. Solo para los entendidos, solo para los jóvenes o solo para los que tienen arreglines y cosas por el estilo. Estos 5 ministerios, amados, están disponibles para ti, para la iglesia, para la edificación del cuerpo. Y por eso que si tienes juventud todavía, usa esa juventud para poder instruirte en la sabiduría del Señor. Levántate más temprano, lee tu Biblia, ora al Señor, activa en la oración, activa lo profético, la sensibilidad. Señor, ¿qué es lo que tú quieres decirme hoy? Comenzar a cultivar los otros ministerios, el ministerio evangelístico. Yo creo que hay áreas que uno sabe. Te pido que te hagas un examen. Yo sé que hay áreas, yo me he examinado con esto y sé que hay áreas que de estas 5 que están ahí, más o menos no. Pero lo importante, que es lo que dice ahora, lo que vamos a leer ahora. Vamos a leer el texto completo de nuevo y vamos a cerrar con eso. Amén. Leamos juntos entonces, con todo el entendimiento y con todo el corazón. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo bien, por esta estratagema de hombres, y para engañar, emplean la astucia de las artimañas, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Cristo.
Cristo, hermano. Es Él. Es Él. Amén. Es Él el modelo para llevar nuestra vida de fe todos los días. Todos los días. ¿Podemos dejar el del medio? El anterior del texto. Ahí dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de plenitud de Cristo. Hay una medida a la cual nosotros tenemos que aspirar. Y Pablo dijo: yo quiero llegar a esa medida. ¿Se recuerdan? Él dijo: yo sé que no lo he alcanzado ya, dijo Pablo, pero yo prosigo a la meta, al supremo llamamiento del Señor. Pero yo sé que no lo he alcanzado completamente, él dijo, pero aspiro, pero me esfuerzo, pero camino, porque si en el caminar el Señor me lleva, quiero que el Señor me encuentre haciendo esto. Quiero que el Señor me encuentre. Yo les animo a esto, hermano. Nuestras nuevas generaciones necesitan que nosotros ahora cultivemos esto en nuestra vida. Nosotros lo necesitamos, pero también otros lo necesitan. Como dice, es hasta que todos, imagínense, todos lleguemos a la unidad de la fe. Eso es lo que tenemos que edificar, hermanos. Eso es lo que tenemos que edificar. La iglesia que tenemos que edificar nosotros es esa unidad en el Espíritu, donde todos trabajamos sin comenzar a chocar unos con otros, sino que entendiendo lo que el Señor nos ha llamado, formado un carácter maduro, un carácter que aprende a escuchar, un carácter que aprende humildad. Jesús lavó pies, como les decía, Jesús lavó pies, pero también habló cuando era necesario con autoridad y condenó el pecado. Él es el varón perfecto. Y Él mismo constituyó a unos profetas, a otros pastores, a otros evangelistas, a otros maestros. Y Él mismo te constituye a ti también. Te ha constituido un hijo, una hija, para que tengas esta aspiración. Desde ahora en adelante hagamos el compromiso, tengamos esta aspiración a alcanzar la meta. La meta es que el Señor va a venir y va a regresar a buscar una iglesia gloriosa, una iglesia que no tiene mancha ni arruga, una iglesia sin contaminación, una iglesia que ame todo lo que Él ama, una iglesia que cultive todo lo que Él quiere cultivar, una iglesia que dice: sí, Señor, yo voy. Pero para decir Señor, yo voy, sí, tengo que estar pensando en Él. Es Él, es Cristo. Mis actividades tienen que estar centradas en Él. Mis pensamientos tienen que estar centrados en Él. Amén. Pongámonos de pie, oremos al Señor. Oh Cristo.